Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte en este momento, darte la bienvenida aquí a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva. Es un gusto para mí saludarte nuevamente y bueno, vamos ahorita a comenzar ya lo que corresponde a este día, de acuerdo a lo que estamos llevando, lo que es en manos del alfarero y la serie, ¿verdad? Las iglesias del apóstol Pablo. Pero antes de todo ello vamos a pedir dirección a Dios, vamos a orar para que sea el que tome control de todo lo que nosotros vamos a hacer en este día. Así que acompáñame a orar en este momento. Gracias, bendito Dios, ya estamos aquí. Listos, dispuestos a compartir, Señor, lo que es este mensaje. Te ruego, mi Dios, que tomes control de todo lo que se vaya a expresar en este instante, Señor, y que prepares cada corazón, que prepares así como esa tierra fértil donde va a ser cimentada ahorita esta palabra que es tu semilla, Señor, que es tu palabra, para que pueda, Señor, germinar y pueda dar el fruto realmente para lo cual se está enviando ahorita, que pueda tener el resultado para lo cual se está enviando en este momento. Gracias, bendito Señor, en tu nombre dejamos este momento, este espacio. Gracias, bendito Señor, amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar ya. Hemos estado viniendo hablando, ¿verdad?, acerca de lo que es la iglesia de Éfeso, y ayer estábamos hablando referente a la cultura, ¿verdad?, de cómo las personas estaban siendo inclinadas hacia lo que es la hechicería, la brujería, y estuvimos hablando de ciertos aspectos de los cuales a Dios le es desagradable. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la unión del cuerpo de Cristo. Esto se resume en la armonía que puede existir entre los que son hijos de Dios o de todo ser humano. Recordemos que hay un mandamiento muy importante, ¿verdad?, esencial, de los dos que nuestro Señor Jesucristo dejó, y uno de ellos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces significa que cuando nosotros amamos a nuestro prójimo podemos mantener esa armonía entre hermanos, porque no le vamos a decir al otro lo que no queremos que nos pase a nosotros, no le vamos a hacer a alguien lo que no nos gustaría que nos hiciesen a nosotros. Entonces eso nos mantiene en esa circunstancia de mantener la armonía entre hermanos o entre los seres en los cuales nosotros pues nos desenvolvemos. Entonces vamos a tratar esto, la unión del cuerpo de Cristo, y quiero que vayas al libro de Efesios, donde estamos ahorita estudiando, ¿verdad? Quiero que vayas ahí a Efesios 4. Vamos a leer Efesios 4, 11 y 12. Amén. Efesios 4, 11 y 12. Vamos a poner un texto base a lo que vamos a realizar ahorita. Y dice de la siguiente manera, si ya lo tienes listo, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: Él mismo, o sea Dios, ¿verdad? Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Podemos ver aquí que hay una lista, ¿verdad?, de personas que están haciendo diferentes acciones, las cuales Dios fue que ordenó, ¿verdad? Dio este orden de cómo las personas iban a ejercer su llamado. Y vemos aquí 5, ¿verdad? Estos son los 5 ministerios que están dentro de la iglesia, ¿verdad? Encontramos a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros. Y todos ellos no es que solamente, mira, te voy a nombrar, ¿verdad? Te voy a decir qué es lo que tú vas a hacer, y, o sea, solamente te voy a dar el título, te voy a nombrar, ¿verdad? Para que seas importante en medio de donde tú te desenvuelves. No fue así la cosa. Fue que Dios vino y ordenó todo. Dios es un Dios de orden, hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, dice aquí la palabra de Dios, que fue Dios quien ordenó esto. Él vino y ordenó. Significa que la armonía acá pues nos da la idea de esto, ¿verdad? De que quizás un motivo de que no exista la armonía es que todos queremos hacer lo mismo, y que algunas veces alguien se enoja por lo que otro hace. Alguien viene y empieza a juzgar lo que está haciendo otro o está haciendo algo de manera incorrecta, o alguien quiere nada más abarcar todo, ¿verdad? Entonces vemos aquí esto. Entonces Dios pone un orden, dice: no, es que yo a unos les he dado, los he instituido apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Y ahí vemos los 5 ministerios
que dan un orden, y este orden está hecho con un objetivo, con un fin muy importante y que está establecido aquí, que dice a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, o sea, a fin de capacitar, a fin de que podamos otorgar como el llamado que se nos ha sido entregado, ¿verdad? Ya sea apóstol, ya sea profeta, ya sea evangelista, pastor o maestro, no importa en qué área tú estés desenvolviéndote, pero en esa área donde Dios nos ha asignado es eso que nos va a ayudar, o sea, va a servir a beneficio de otras personas. En este caso, a beneficio de la iglesia para que crezca con su base sólida, ¿verdad? Para que pueda ser edificada de acuerdo a los lineamientos y a la doctrina de nuestro Dios. Cuando hablamos del área secular, pues tal vez tú no eres un pastor, tal vez tú no has sido llamado al evangelio, ¿cómo se llama? Al ministerio de Dios, pero si eres cristiano, si eres hijo de Dios, porque no todos estamos llamados al ministerio. Hay personas que son doctores, personas que son abogados, personas que tienen diferentes trabajos, empresarios, pero aún en esa área donde tú estás laborándote, donde tú te estás desenvolviendo, de donde tú tienes un ingreso, ¿verdad? Dios viene y te también ha puesto dentro de ti un abogado, pues ahí conoce las leyes, ¿verdad? Conoce los lineamientos de cómo venir y poner orden, ¿verdad? Ante la sociedad de acuerdo a los artículos contemplados, ¿verdad? En cada una de esas leyes que ellos tienen. Y si eres un médico, pues de igual manera, ¿verdad? Lo que Dios te ha permitido estudiar en cuanto a la medicina para poder otorgar ese servicio a las personas que necesitan estar saludables, ¿verdad? Entonces, así en las diferentes, ¿verdad? Carreras o en las diferentes empresas que tú puedas estar dirigiendo, también hay un orden, también hay una jerarquía, ¿verdad? Y ahí también hay un motivo, un propósito, el por qué existe esa empresa, el por qué tú viniste y decidiste estudiar esa carrera que tú estás estudiando, porque eres un profesional. Entonces todo tiene un motivo, una razón de ser y el por qué tú estás en ese lugar. Amén. Entonces así mismo en la iglesia, Dios nos ha instituido, ha contemplado 5 ministerios, de los cuales son los que manejan el orden dentro de la iglesia y otorgan ese beneficio, ese conocimiento para que la iglesia sea edificada. Amén. Bien, vamos a entrar ya en detalle. Y esto se trata todo de mantener la armonía. Es que todos somos parte de un cuerpo y todos tenemos nuestro propio asignación de parte de Dios o el propósito de parte de Dios para realizarlo dentro de la iglesia o dentro de la institución llamada iglesia, que es de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay un problema aquí que vamos a tratar, y es que además de la hechicería y de la brujería y todo lo que hemos estado hablando, también en la iglesia había esa discordia entre judíos y gentiles. ¿Y de qué se trataba esto? Es que acordemos que antes de que Jesús viniera, nuestro Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y el pacto se trataba de que tenían que ser circuncidados, ¿verdad? Tenían que ser circuncidados. Y eso significaba, ¿verdad?, que el que era circuncidado era parte del pueblo de Dios. Era apartado para Dios en aquel entonces, porque no había venido Jesús. Pero cuando Jesús vino, ya la circuncisión ya no era de manera humana, ¿verdad? Sino que ya es espiritual. Cuando tú recibes a Jesús, esa circuncisión se lleva a cabo en tu corazón y se lleva a cabo en tus pensamientos, porque Él también quita el pecado de tu vida cuando tú vienes a Él. Entonces la circuncisión en nuestro caso, cuando venimos a Él, es de carácter espiritual. Por eso nuestro corazón es sellado, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. El acto de sellar significa que también en ese momento está siendo circuncidado, está quitando todo lo que es el pecado, ¿verdad?, del cual nos alejaba de Dios. Entonces vamos a ver aquí en Efesios 2:11. Vea Efesios 2:11, y en la palabra de Dios dice de la siguiente manera: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. O sea, en este entonces recordamos, ¿verdad?, la circuncisión era en el cuerpo, ¿verdad? Era en el cuerpo. Entonces, los gentiles, ellos no se circuncidaban. ¿Quiénes eran los que se circuncidaban? Los judíos.
Entonces había este pleito aquí, porque aquí existían judíos y habían gentiles. Y decían, no, que tú no eres apto porque no eres circuncidado, tú no eres apto porque estás circuncidado. O sea, había ese pleito, ¿verdad?, en ese lugar. Pero entonces el apóstol Pablo viene aquí, ¿verdad?, aclarando esto. Y vemos aquí las circunstancias, ¿verdad?, de este problema, de este origen, de esta circunstancia de la discordia que había para aquel entonces, es que se estaban etiquetando los unos y los otros para poder venir y dejar afuera a algunas personas. ¿Qué pasa ahora en día con esto? Porque sabemos nosotros de que lo que estamos hablando aquí son problemas del pasado, problemas que se dieron en aquella época, pero que también son aplicables a nuestra época. ¿Cuántos de nosotros etiquetamos a las personas? Entre las iglesias etiquetamos a las personas porque estamos viendo los errores de las personas y les etiquetamos y las vamos haciendo a un lado. No les conocemos el nombre, no que ahí viene aquella persona y le decimos la etiqueta que le ponemos. Etiquetamos a las personas de diferente manera y así es como se enfrenta lo que es una discordia dentro de la iglesia. Se hace esa desunión. También venimos y etiquetamos porque somos de diferente denominación. Aquella denominación no está cerca de Dios porque actúa de esta manera. Aquella denominación no alaba bien a Dios porque no lo hace como yo lo hago. Aquella denominación está equivocado porque la palabra de Dios no dice eso. O sea, venimos o por la vestimenta. Aquella denominación no está correcta por la vestimenta, ¿verdad? Entonces venimos y aplicamos un montón de etiquetas, diversidad de etiquetas a las personas, las etiquetamos, ya sea por su denominación, por su forma de adorar a Dios, por su forma de exponer el evangelio, o la etiquetamos solamente dentro de un círculo de la iglesia porque nosotros no estamos de acuerdo con aquella persona, porque solo vemos las deficiencias, vemos los errores y los vamos etiquetando y los vamos dejando a un lado. Y eso se ve lo que es la discordia. ¿Se ve o no se ve eso hoy en día? Por supuesto que sí. ¿Por qué entre tanta una denominación contra otra denominación a veces se dicen tantas cosas? ¿Por qué yo no acepto a los hermanitos de la profética o los hermanitos de la apostólica o los hermanitos de la bautista? ¿Por qué no se aceptan unos con otros cuando adoramos al mismo Dios? Amén. ¿Por qué muchas veces decimos no, se está equivocado porque mira cómo se viste, mira ese no es cristiano porque mira cómo aparenta, ver cómo es su apariencia, mira ese, cuando Dios lo que ve realmente es el corazón? Cuando hablamos de apariencia, siempre se me viene a la mente aquella circunstancia y que no tampoco es como pretexto para llegar a ser extravagante en lo que es su vestimenta. Pero sí, yo me recuerdo que la porción bíblica cuando llega Judas, ¿verdad? Y le dice a los que le iban a entregar, miren, al que yo le di un beso, ese Jesús. ¿Por qué tuvo que hacer esa señal Judas? ¿Por qué no dijo, mire, ¿acaso Jesús no se hacía notar entre los demás? O sea, si Jesús hubiese andado diferente, no hubiera necesidad de señal. Es que al nomás verlo, dieran cuenta que ese era Jesús. Pero es que Jesús andaba igual que todos los demás en ese momento, ¿verdad? O sea, no se podía diferenciar. Él andaba entre el pueblo y andaba igual que todos. Entonces, por eso dijeron, bueno, el que mira, el que le dio un beso, ese Jesús, dijo Judas, para poder entregarlo. Y eso significa que no tiene nada que ver la vestimenta. Obviamente nos dicen que hay que andar prudentemente, ¿verdad? Decentemente. No hay que exagerar, ¿verdad? Pero a veces se etiquetan las personas de esa manera y se levantan discordias por circunstancias tan insignificantes que muchas veces el enemigo ocupa para tenernos a nosotros bien atareados en algo para no enfocarnos en lo que verdaderamente amerita que estemos enfocados. ¿Cómo qué? Cómo buscar las almas, cómo ver cómo avanzar en el evangelio, cómo proyectarse, cómo avanzar, ¿verdad?, en lo que es el ministerio que Dios nos ha puesto en nuestras manos, sino que estamos bien enfocados en ver el error del otro, en ver cómo le quitamos esto al otro, cómo despojamos a aquel. Cuando estamos viendo cómo venimos y afectamos a aquella persona, vemos cómo le etiquetamos, cómo le sacamos del medio, ¿verdad?, cómo hacemos esto, cómo dañamos a los demás. En vez de estar viendo cómo edificamos, como dice aquí, los 5 ministerios. Cómo edificamos, cómo levantamos a la persona que se ha caído, cómo restauramos a la persona que está fallando, cómo venimos y involucramos a la gente en el ministerio. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, cómo platicarle a otro, cómo darle a conocer el evangelio a la persona que lo necesita, ¿verdad? Eso es lo que el Hijo de Dios tiene que hacer. Pero muchas veces estamos etiquetándonos y eso nos hace perder tiempo y es desagradable para Dios. Y
Y un lugar donde hay mucha discordia, un lugar donde hay tanto problema, el Espíritu de Dios no se puede manifestar en ese lugar. ¿Qué fue lo que dijo allá? Cuando vemos allá el libro de Hechos, dice, vayan todos allá al monte, ¿verdad? Esperar que baje, que descienda el Espíritu Santo. ¿Cómo estaban ellos? Estaban todos juntos en armonía, juntos, unánimes en armonía. Estaban en armonía, estaban esperando, estaban todos juntos, unidos en armonía. Así es como el Espíritu Santo se manifestó por primera vez después de que Jesús ascendió a los cielos. Dijo, vendrá el Consolador, dice, y estaban todos juntos, unánimes en armonía. Eso significa que en un lugar donde hay discordia, el Espíritu Santo no puede obrar. Puede estar ahí, pero no puede obrar. ¿Por qué? Porque Él necesita que la gente esté en paz, que la gente esté en armonía, que estén reconciliados para Él poder venir y operar de manera correcta, ¿verdad? De manera como Él quiera expresarse, ¿verdad? A darle la libertad de lo que Él puede hacer en la vida de la persona. Solamente el Espíritu Santo puede cambiar al ser humano. ¿Cuántas veces nosotros hasta nos quebramos los dedos o la cabeza, ¿verdad? Viendo qué pasa con esta persona, qué pasa con aquella persona, qué pasa con nuestros familiares, que a veces están todos confundidos, ¿verdad? No vamos a decir perdidos, no que confundidos. Están confundidos y a veces uno quisiera como que quitarse el corazón y ponérselo o cambiarse de vida para que mira, que sientas que es lo que Dios quiere, que es lo que Dios dice, cuál es la vida cristiana que debemos de vivir. Pero nosotros no podemos cambiar a nadie. Amén. Es el Espíritu Santo que lo hace. Y cuando nosotros estamos en discordias, no podemos permitir que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer. Es por eso que como iglesia debemos de estar unidos, como dice la Biblia, unidos, en armonía, para que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer de transformar a la persona que tiene que ser transformada. Amén. Entonces, mira qué importante es esto de la armonía. Nosotros lo vemos como nada, pero es importante. Es necesario para que el Espíritu Santo obre con toda libertad y haga los cambios que tenga que hacer. Amén. Ahora, ¿qué más seguimos aquí? Vamos a ver unas características de la unidad en Dios. Hay ciertas características que se mencionan aquí de la unidad en Dios y vamos a ver acá Efesios 2:16. Vete ahí a Efesios 2:16 en tu Biblia, búscalo, ¿verdad? Que sería bueno que tú también lo fueras subrayando, ¿verdad? Para que tú tengas ahí esas porciones bíblicas que son claves, esto es doctrina, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener esas bases sólidas, ¿verdad? En nuestra vida espiritual. Dice aquí que Jesús reconcilió a ambos pueblos. Vemos aquí en Efesios 2:16, dice, para reconciliar a ambos con Dios en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Jesús hizo esto. Al inicio, cuando Jesús vino y anduvo entre nosotros, te quiero decir que Jesús no vino por los gentiles. Jesús vino a rescatar y a salvar a los judíos porque ese era su pueblo. Ese es su pueblo. Israel es su pueblo amado, ¿verdad? Entonces, él vino por su pueblo, por los israelitas, a rescatar a los israelitas. Pero ellos no le hicieron caso, ellos no le creyeron, ellos lo ignoraron. Él fue a hacer sus milagros en otra parte. Él empezó sus milagros en Galilea. ¿Por qué? Porque allí donde estaban ellos no pudo hacer nada porque no le creyeron. A él lo rechazaron, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús vio eso, que su pueblo le rechazó, entonces fue que hizo un injerto. Nosotros somos parte de los gentiles, o sea, somos iglesia, pero para aquel entonces, porque no somos judíos, ¿verdad? No somos judíos. Pero gracias a esa circunstancia en que los judíos lo rechazaron a él, ahora se hizo ese injerto, que significa Jesús desde ese momento dijo, pues ahora todo aquel que cree en mi nombre va a tener derecho a la vida eterna. ¿Verdad? Él quitó esa enemistad de que había antes, que judíos y gentiles no se podían ver. Judíos y gentiles no se podían aceptar, no podían convivir juntos, ¿no? Es que era una abominación para los judíos que un gentil estuviera entre medio de ellos, así como lo es. Era abominación para aquel tiempo que un gentil estuviera entre los judíos. Pero Jesús, cuando murió en la cruz, quitó eso. Dice aquí que con su muerte en la cruz, mediante la cruz, dice, Él vino y quitó esa enemistad
de judíos y gentiles. Hizo un solo pueblo, así como ahora somos un solo pueblo. O sea, somos un solo pueblo. Cuando venimos a Jesús somos un solo pueblo. No importa de qué denominación tú eres, somos un solo pueblo, porque lo que nos identifica es que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Entonces somos un solo pueblo. No significa que porque eres de la pentecostal tú eres ajeno a un bautista o a uno de las asambleas de Dios, ¿verdad? Que son diferentes, o a un católico. No, no importa a qué iglesia tú vayas, lo que importa es que tú tengas a Jesús en tu corazón, y eso nos hace parte del mismo cuerpo de Cristo, que es el que se ofreció por toda la humanidad. Él vino a quitar esa enemistad. Entonces tú y yo no podemos venir y seguir recriminando a las personas por lo que han creído, por su fe o por la manera de cómo adoran a Dios. Amén. Somos un solo cuerpo, tenemos distintas cómo expresarse, ¿verdad? La función de las manos no es la misma que la función de los pies, ¿verdad que no? ¿Verdad? Las manos tienen su función en nuestro cuerpo, los pies tienen su función en nuestro cuerpo. Así somos también todos. Tenemos diferentes facetas en el cuerpo de Cristo, pero todos tenemos un mismo objetivo, que es adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Ahora vamos aquí en otro punto, es que Jesús nos acerca a su Padre cada vez más, porque acuérdate que a través del pecado nosotros estábamos, ¿qué? Alejados de Dios. El pecado nos desligó de la presencia de Dios, y Jesús vino a reconciliarnos, a ponernos en armonía con el Padre Celestial. Y esto lo vemos aquí en Efesios 2:13. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos de Dios, los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Y dice en el versículo 18, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu, ¿verdad? Jesucristo no está entre nosotros, tenemos al Espíritu Santo. Entonces, a través del Espíritu Santo nosotros podemos llegar al Padre, que es nuestro Creador, nuestro Dios. Él nos ha reconciliado a través del derramamiento de su sangre. Dice aquí que Él nos reconcilió con Él. O sea, ahora tú y yo podemos estar en armonía con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jesús vino y nos reconcilió a través de ese sacrificio en la cruz, ¿verdad? Él nos reconcilió de aquel pecado que nos alejaba de su presencia. Ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente en Él en oración, ¿verdad? Es por eso que nosotros ahora podemos orar, podemos venir a nuestra habitación y doblar nuestras rodillas y adorar a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Y tenemos ese acceso libre porque Él nos escucha, ¿verdad? Gracias a ese sacrificio que se dio en ese momento, que fue el cual nos reconcilió, ¿verdad? Con nuestro Dios. Ahora, ¿qué más podemos hacer? No hay otro camino que nada más que nuestro Señor, ¿verdad? No hay otra manera de cómo se puede haber reconciliado solamente por Jesús. Por eso dice Él que Él es el camino. Dice, ¿cómo es esta porción? Que sin Él nadie puede llegar al Padre. O sea, no, se me ha olvidado cómo es esta porción bíblica, pero dice que Él es el camino y que nadie llega al Padre si no es por Él, ¿verdad? Entonces ahí dice Él, no hay otra opción, no hay otra alternativa. Jesucristo es la única respuesta a través del Espíritu Santo para poder venir y tener acceso al Padre. Amén. Ahora bien, vamos a ver aquí en Efesios 2:17. Dice que Él puso paz en ambos pueblos. Estamos hablando de los gentiles y los judíos. Amén. Dice aquí que Él estableció paz entre ambos pueblos. Dice, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Amén. Vemos aquí a los incircuncisos y a los circuncidados, que son el viejo pacto y el nuevo pacto. El viejo pacto es lo de la circuncisión porque no estaba Jesús. El nuevo pacto es que Jesús ya viene y dice, yo voy a poner ahora mis leyes en tu mente y en tu corazón. Amén. Ya no hay circuncisión porque la circuncisión ahora es a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y es de manera espiritual. Entonces dice a Él que Él vino a traer paz. Paz a ambos. Paz a aquellos, porque cuando Él vino todavía habían judíos. Él vino a cumplir la ley. Entonces dice que Él vino a traer paz a aquellos que estaban circuncidados porque tuvieron que hacer ese acto para tener el pacto para con Dios, para formar parte del linaje de Dios, ¿verdad?
Y para aquellos que no eran circuncidados, que en este caso eran los gentiles, ¿verdad? Que no estaban circuncidados, entonces él estaba como que en medio de los dos pueblos. Pero él vino ahí y dice que puso paz tanto para unos como para otros, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nosotros disfrutemos de esa paz, ¿verdad? Esa paz que Él es la paz, ¿verdad? En nuestro corazón. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes mantener armonía, puedes tener esa paz con tus hermanos, porque tú te das cuenta que tú también no eres perfecto. Cuando tú vienes al convencimiento, cuando cada uno de nosotros venimos al convencimiento, no, es que no somos perfectos, todos cometemos errores, todos estamos supuestos a fracasar, a qué le está pasando un problema, eso no significa que a mí no me vaya a pasar, a qué le está pasando una circunstancia, no significa que a mí no me pueda pasar, es que debemos de ser considerados, debemos de ser personas que tenemos que ayudar a nuestro prójimo, aunque a nosotros no nos esté aconteciendo algo, tenemos que ayudarle al otro porque no sabemos qué puede suceder más adelante. Nosotros denigramos a la gente por las circunstancias que puede estar viviendo, denigramos a la gente por sus errores, por sus malas decisiones, y ¿acaso nosotros todos somos perfectos para tomar decisiones excelentes? Ay, Dios está hablando. ¿Acaso todos nosotros somos buenos, excelentes para tomar decisiones correctas? ¿Acaso nosotros estamos exentos de cualquier problema, cualquier dificultad? ¿Acaso nosotros somos como que intocables, verdad? Si es que estamos así porque Dios realmente nos protege, pero el día que Dios quiera, cualquier cosa puede pasar. Amén. Nosotros no estamos exentos. Somos igual que todos los demás. Entonces, ¿por qué denigrar y por qué venir y perjudicar a nuestro hermano? Amén. Cuando debemos de tener esa paz entre unos y los otros, porque Él es paz, nuestro Dios es paz. Amén. Ahora, ¿qué más vamos a ver aquí? Dice que de todos hace una sola familia, o sea, ya no es un solo pueblo, ahora es una familia. Recuerda que una familia es algo más cercano, ¿verdad? Dice aquí, nos hace una sola familia. En Efesios 2:19 lo dice. Efesios 2:19 dice, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos, dice, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tú formas parte de la familia de Dios. Dice en Juan 1:12, por cuanto todos aquellos que vinieron, ¿verdad? Los que recibieron su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros nos convertimos en hijos hasta que le permitimos que Él venga a nuestro corazón y lo selle con su Espíritu Santo. Mientras no le hemos dado ese permiso, somos criaturas, porque todos somos criaturas hechas a su imagen y semejanza. Pero aquel que le ha recibido en su corazón y le ha dado la potestad de que se lo selle, de que su Espíritu Santo more dentro de ti, entonces eres un hijo de Dios. Pero mientras tanto, nada más eres una criatura. Y el problema de las criaturas es que cuando llega un momento, sorprende la muerte, en cualquier circunstancia, puede perder, pues está condenado. La criatura está vivo, se ve vivo, pero está muerto espiritualmente. Quiero que lo sepas. El que es criatura está vivo porque tú lo ves que habla, que camina, que trabaja, que se divierte. Está vivo, pero está muerto espiritualmente. Pero el que viene a Jesús obtiene la vida eterna. Y esa situación de que tu corazón es sellado por el Espíritu Santo te hace partícipe de formar parte de la familia de Dios. Amén. Entonces dice aquí, ya no, y una familia cercana, ¿verdad? Dice, ya no los llamaré extranjeros ni extraños, sino que serán parte de la familia. Significa algo cercano, algo que tiene las bendiciones de Dios, algo que tiene todos los privilegios, así como un hijo en su familia, ¿verdad? Un hijo que está con su padre y su mamá en casa, tiene todos los privilegios, que los padres le otorgan, tienen cuidado, tienen protección, tienen alimentación, tienen educación, ¿verdad? Tienen todo lo que por derecho les corresponde porque están ahí mientras están en el cuidado, bajo el seno de sus padres, en la casa, ¿verdad? Tienen todo el respaldo de sus padres y el cuidado de sus padres, ¿verdad? Están protegidos por sus padres. Así mismo es Dios con nosotros. Gozamos de todos esos privilegios cuando somos parte de la familia de Él. Pero entonces es importante que nosotros reconozcamos a Jesús como Rey y Señor de nuestras vidas y veamos viendo cómo Él nos va reconciliando, nos va acercando un poco más a Él. Estamos viendo aquí las dos maneras de cómo Dios reconcilió a sus hijos para con Él
a su pueblo para con él, y estamos viendo cómo reconcilió a los ambos pueblos entre ellos mismos para que todo se diera en armonía. Y vemos aquí ya en Efesios 2:20, ¿verdad? Que dice aquí que estamos fundamentados en una misma fuente. O sea, todos tenemos que estar hablando lo mismo. No significa que yo voy a repetir lo que tú haces, ¿ok? No significa eso, significa que yo voy a hablar lo mismo en la misma dirección, significa la misma visión de lo que Dios quiere en la iglesia. O sea, Dios quiere, ¿verdad? Dios quiere que hablemos. Por ejemplo, ahorita Dios a mi corazón ha puesto a hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero yo no sé qué es lo que ha puesto en tu corazón, pero si todo lo que tú estás hablando y lo que yo puedo estar hablando ayuda a que la iglesia se fomente y pueda solidificarse, pueda estar más fuerte, pueda estar más estable en una situación crítica, ¿verdad? Y pueda estar más seguro en su salvación, que es lo espiritual, que es lo que más importa, porque si es necesario que todos podamos podamos movilizarnos en lo que es en este mundo, en todo lo que este mundo conlleva. Es necesario mantenernos estables y firmes ante una dificultad, ante una tentación. Sí, es muy correcto que tengamos nosotros que saber cómo movilizarnos, cómo corresponder a este mundo. Pero lo más importante es que nuestro espíritu, nuestra alma, que estemos seguros a dónde vamos, porque esto no es eterno, ¿verdad? Siempre nos vamos a ir a un día a donde tú decidas, ¿verdad? Donde tú decidas te vas a ir el día que dejemos de existir en este mundo. Cada quien se va a ir a donde ha decidido en vida que quiere estar. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos ese fundamento bien sólido, bien estable, hablando lo mismo que significa lo que está escrito en la palabra de Dios, no otra cosa. No otra cosa. Máximo en los medios de comunicación, ¿verdad? Hay que hablar lo básico, lo que está en la palabra de Dios para no generar confusiones y que después cada quien salga hablando ahí herejías, ¿verdad? Porque no entendió ciertas cosas. Entonces es mejor estar aquí basados en lo que es la palabra de Dios, que es el fundamento. Bien, vamos a hablar ahora aquí, dice aquí, fundamentados en la misma fuente. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en el cual todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Aquí hay una instrucción. Dice fundamentados en los apóstoles y profetas, donde Cristo es la piedra angular. En pocas palabras, en otra porción bíblica dice que Jesucristo es el fundamento y que no podemos cambiar ese fundamento. Él es el fundamento. Jesucristo es el fundamento. Y sobre ese fundamento vamos a ir edificando. Significa que Jesucristo dejó las bases sólidas en su palabra. La doctrina ya está en su palabra. Él dejó ya los requerimientos en su palabra. Ese es el fundamento, lo que está escrito en la palabra de Dios. Y de ahí vamos a ir fundamentando, vamos a ir creciendo. Pero vemos aquí esta circunstancia que dice que habla de los apóstoles y habla de los profetas. Solo menciona a dos asignaciones aquí. Apóstoles y profetas. Y me llama mucho la atención. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol, se le llama apóstol a una persona que ha tenido una vivencia con nuestro Dios cara a cara. Ese es uno de los requisitos, que he tenido una cercanía con Dios, una presencia con Dios muy cercana, como lo fue el apóstol Pablo. Y hay algo aquí bien curioso, porque siempre que yo me recuerdo de esto, cuando están seleccionando a quién va a ser el siguiente apóstol, es que los discípulos empezaron a rifar y salió como te dijera, salió seleccionado en ese sorteo, ¿verdad? Salió sorteado, ¿cómo se llama este muchachito? Matías. Pero resulta que ellos lo eligieron, ¿quiénes? Los apóstoles. Y todo te digo porque todo lo que es sorteado no funciona. Aquí lo estamos viendo, lo que es sorteado no funciona, es que no es como la voluntad de Dios, ¿ya? No funciona, voy a sortear el que venga a tales horas, ese va a ser.
No, es que no se trata de eso, se trata de que Dios sea el que vaya eligiendo quién es la persona correcta para poder venir y ser asignado hacia una labor. Pueden haber muchas personas que son calificadas y cualificadas, pero Dios sabe lo mejor. Vemos aquí, ellos eligieron a un apóstol del cual no se menciona tanto en la Biblia. Al menos yo no he visto tanto de él, pero sí conozco mucho del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, ¿quién lo eligió? Jesús. Fue al que se le apareció, fue al que tuvo una vivencia con él, se le acercó, por eso se llama apóstol Pablo, porque tuvo un acercamiento con Jesús, se le apareció, que hasta quedó ciego cuando lo vio, del gran luzazo que se le apareció cuando se convirtió el apóstol Pablo, que antes era Saulo. Ese era el apóstol que estaba, que es para mí, ese es el apóstol que viene a sustituir a Judas. Amén. Ese es el apóstol que viene a sustituir a Judas. ¿Por qué? Porque es el que Dios eligió, no es el que los apóstoles eligieron. Amén. Entonces vemos aquí, dice, ¿quién es un apóstol? Aquel que ha tenido un encuentro con Dios. Además, un apóstol, una de las características que tiene es que ha formado iglesias, supervisa iglesias, ha crecido en la obra de Dios, ¿verdad? Ese son uno de los aspectos fundamentales. Quiero que tú veas esto porque dice aquí, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y quién es un profeta? Un profeta es el que trae el mensaje revelado de Dios a la iglesia. A mí esto me da la impresión de que ¿por qué solamente dejó a estos dos aquí para poder decir fundamentados en los apóstoles y profetas? Cual la base es Cristo, no podemos salirnos de lo que Cristo estableció, no podemos salirnos de su palabra. Aquí todo lo que tenemos que hacer está enmarcado en lo que es la palabra de Dios. Pero un apóstol es aquel que ha tenido un encuentro con Dios y como ha tenido un encuentro con Dios, se somete a Dios, ¿verdad? Hace lo que Él dice, no hace otra cosa. Su voluntad está sometida a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Porque le conoce, ha tenido esa cercanía. No se puede confundir cuando es Dios quien le está hablando, porque le conoce. Una persona que tiene cercanía con alguien le conoce bien. Entonces, por eso no se puede confundir un apóstol en lo que hace, porque tiene esa cercanía para con Dios y tiene aquello que Dios le ha dotado para ser supervisor, para poder ver las iglesias, para poder estar pendiente de las iglesias que ha puesto en sus manos. Y tenemos al profeta, que el profeta es el que trae la palabra revelada de parte de Dios, las disposiciones hacia un pueblo. Significa que no podemos hacer nada si no tenemos una palabra de Dios. Amén. No podemos hacer nada si no tenemos una palabra de Dios. Y esto es como que aquello que vamos a caminar por nuestra propia voluntad y vamos a hacer lo que nosotros queramos al fracaso. Vamos a hacer lo que nosotros creamos al fracaso. No es como que vamos a esperar la palabra de Dios, que es lo que dice, y vamos a caminar por lo que Dios dice, y eso vamos a ir a paso seguro. Entonces eso es lo que significa aquí. ¿Por qué todo esto lo hace así Dios? Porque hay una finalidad. Y dice aquí que vamos construyendo un edificio. Y hemos hablado muchas veces que cuando el fundamento no está bien elaborado en la área arquitectónica, ¿verdad? Cuando el fundamento no está bien puesto en un sismo, en un terremoto, se viene abajo lo que es todo el edificio. Y eso simboliza nuestra vida espiritual. Si nosotros tenemos un buen fundamento, venga lo que venga, tormenta, tornado, huracán, lo que sea que venga a nuestra vida, nosotros siempre vamos a estar estables. Podemos perderlo todo, pero nosotros vamos a estar estables en nuestra fe. ¿Por qué? Porque sabemos en quién ha creído. Sabemos quién es nuestro Dios. Sabemos lo que Él puede hacer por nosotros. Entonces tenemos nuestras bases sólidas cristianas. No, nadie nos mueve de ninguna corriente religiosa, algo que venga con una herejía, un conocimiento contrario a lo que es lo que está en la base bíblica. Nadie nos mueve de ahí. ¿Por qué? Porque tenemos las bases sólidas. Eso es lo importante. Porque después dice, tenemos el edificio en lo que vamos creciendo, vamos a edificando nuestro edificio, que es nuestra vida. El edificio es nuestra vida, lo que vamos ahí poniendo sobre ese fundamento que es Dios, que es Jesucristo. Entonces dice ahí el edificio, pero ¿por qué más dice aquí? En todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Esa es la finalidad, un templo santo en el Señor. Nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Y Dios no puede habitar donde hay pecado. Amén.
Sí, no puede habitar en aquello fraudulento. No puede habitar en aquello que insiste en pecar. ¿Somos imperfectos? Sí, pero eso no es motivo de pecar. Somos imperfectos, estamos bajo la gracia, sí, pero eso no significa que tenemos la libertad y convertirla en libertinaje de hacer lo que nosotros queramos hacer y que nada va a acontecer y que Dios siempre va a estar con nosotros. No, Dios no va a estar con aquella persona que sabe cuál es la verdad e insiste en cometer el error. Dios está hablando. Amén. Dios no va a estar con eso. Dios siempre va a respaldar a aquella persona que sabe cuál es el problema, que está luchando con un problema, que sabe que está en que el error está ahí, pero él está tratando de hacer lo correcto. Porque el corazón no conoce a Dios. Dios sabe qué hay en el corazón. Apariencias hay muchas, bonitas y excelentes, pero Dios sabe qué es lo que hay en su corazón. Amén. Entonces por eso dice aquí, ¿verdad? Que hay que estar en el fundamento, hablando todos de una misma fuente. ¿Y quién es esa fuente? Nuestro Señor Jesús, a través de su palabra. Amén. Esa es la misma fuente. Y de ahí tenemos que estar hablando todos, de la misma fuente que es su palabra. Amén. Ahora, ¿qué más dice aquí? Somos el cuerpo donde mora el Espíritu Santo, que es lo que acabo de mencionar. Está en Efesios 2:22, dice ahí, Efesios 2:22 dice, en él también son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu Santo. Ese es el propósito de Dios, que nosotros alcancemos un nivel de santidad para que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y el propósito principal es que nos mantengamos en ese nivel de santidad, que no significa me voy a alejar de todos y voy allá como que quedar solito, ¿verdad? Y que nadie me hable porque mi santidad está comprometida. No, santidad significa que tú puedes estar en medio de cualquier cosa y tú te mantienes siempre en integridad. Tú no caes en el error, tú puedes estar en medio de muchas personas, puedes tener amigos del mundo, pero no vas a hacer las cosas que hacen en el mundo. ¿Por qué? Porque sabes que es pecado ante Dios. Entonces tú te mantienes en una condición de integridad sin importar en el medio en que tú te desenvuelvas. Eso significa ser santo, ¿verdad? No significa ser apartado de todo el mundo, aislado. No significa mantenerte en una condición íntegra. Y no importa en qué ámbito tú te socialices, ¿verdad? Eso significa mantenerte en un nivel de santidad o de integridad. Vamos al siguiente punto, y es que todos somos herederos de una misma promesa. Amén. Herederos de una misma promesa, dice ahí Efesios 3:5-6. Efesios 3:5-6 dice, este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu Santo a los santos apóstoles y profetas de Dios. Viene otra vez esto. A los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y partícipes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Significa que en Dios todos tenemos la oportunidad de venir a Cristo y formar parte del cuerpo de Cristo y formar parte de la familia de Cristo y además obtener la vida eterna. Eso significa. Nadie te puede prohibir a ti que tú puedas venir y recibir a Jesús como Rey y Señor de tu vida. Nadie puede oponerse a que tú recibas a Jesús en tu corazón y que tú formes parte de la familia de Dios. Al final va a surgir nada más una sola cosa. Cuando yo leo esto, me está diciendo que al final se va resolviendo, va quedando solo una cosa. Todo va a desaparecer. Solo va a quedar lo que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Porque los que todavía no están en el cuerpo de Cristo van a ser llamados a formar parte de la iglesia. Amén. Dice la palabra de Dios. Ay, yo siento. Dice la palabra de Dios que Jesús no viene todavía porque faltan aquellos que van a formar parte de su cuerpo. Cuando el último que está llamado a ser parte de su cuerpo venga a él, entonces viene Jesús y nos vamos todos con él. Nos vamos todos con él. Entonces quiere decir que hay que llamar, hay que invitar a la gente. Porque esta circunstancia no se trata que, no tardémonos para que no nos vayamos todavía. No es que las circunstancias de este mundo ya no están aptas. Todo se va a ir complicando. La atmósfera ya no aguanta. La tierra está toda
mal, o sea, mira todos los fenómenos naturales que están pasando, mira todas las desgracias que están aconteciendo. No, es que esto ya está como que estallando, y lo mejor que podemos hacer es venir y buscar las personas que realmente tienen que venir a Cristo. No importa el medio que tú utilices, pero la cosa es que tú hables a la gente de que tiene que venir a Dios. ¿Por qué? Porque al final va a quedar solo una cosa, y es la iglesia de Cristo. Amén. Es la iglesia de Cristo. Todo va a desaparecer, porque aquí lo dice. Lo voy a volver a leer para que lo entendamos. Efesios 3, 5, 6. Este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? A los apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son junto con Israel una sola cosa. Gentiles y los judíos, una sola cosa. Está tomando de ejemplo aquel entonces. Judíos y gentiles, beneficiarios de la misma herencia, que es la vida eterna, miembros de un mismo cuerpo, o sea, miembros del mismo cuerpo de Jesús, y partícipes igualmente de la promesa en Cristo. ¿Cuál es esa promesa? La vida eterna. La promesa de la vida eterna de Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas de salvación. ¿Ok? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Esto significa, vamos a hacer una sola cosa. ¿Y qué cosa es? La iglesia de Jesús. La iglesia de Dios. Amén. Eso es lo que vamos a hacer, la iglesia de Dios. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Ya no más de lo antiguo, ya no más de lo pasado, ya no más de pecado, ya no más de lo que era antes. Ahora es una nueva cosa, una nueva vida en Cristo Jesús. Parte del cuerpo de Cristo. Parte del cuerpo de Cristo. Una sola cosa, la iglesia de Jesús. Amén. Y vamos a ser herederos de la vida eterna. Ahora bien, ¿qué más dice aquí? Ya casi terminando, otro punto acá. Vamos a estar, ¿qué es estar unidad? ¿Qué es estar en unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Qué es esta unidad? ¿Qué es esta armonía? ¿Cómo es que podemos nosotros conocerla? La vamos a leer en Efesios 4, del 1 al 6. Dice así, Efesios 4, del 1 al 6, lo vamos a leer, dice: Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan en una manera digna de ser de este llamamiento que han recibido, siempre humildes. Quiero que notes estas clasificaciones de la conducta de una persona que está en armonía y en unidad con las demás personas. Dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con los otros en amor. Wow, tolerante. Y esto que nos cuesta mucho. No, si es que nos cuesta bastante esta situación. Dice, tolerantes unos con los otros en amor. O sea, tolerancia quiere decir, mira, sí entiendo cómo eres tú, sí entiendo cuál es tu carácter, sí entiendo cuál es tu comportamiento. Pero también eso no significa que usted va a tener que venir y aguantar todas las cosas, ¿verdad? No, significa que hay que tolerarle que la persona esté inmadura espiritualmente y por eso actúa de esa manera. Hay que tolerarle que la persona no conoce a Jesús y por eso está actuando de esa manera. Que nosotros debemos de darle a conocer a Jesús para que cambie su conducta. Que nosotros debemos de ayudarle a madurar en su vida espiritual para que sea su conducta diferente. Porque dice en otra porción bíblica que los que somos más espirituales debemos de ayudar a aquellos que son menos espirituales. No a rechazarlos, no a criticarlos, no a denigrarlos, sino a ayudarles. Los que son más espirituales ayuden a aquellos que son menos espirituales. Significa, bueno, tú tienes una conducta de inmadurez, yo te voy a ayudar a que puedas comportarte correctamente, maduramente. Ah, no, es que tú tienes una conducta que no conoces a Jesús, yo te voy a explicar lo que es Jesús y te voy a decir qué es lo que a Dios le desagrada para que tú, si tú quieres, cambies tu conducta, ¿verdad? Porque no es correcto. Entonces, esto significa, dice aquí, ser tolerantes los unos con los otros, dice, en amor, porque Dios nos ama a todos. Dice, esfuércese para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. O sea, que hay algo que Dios nos dejó y es la paz cuando vino a nuestro corazón, la paz para con Él, que también debemos de ser reflejados con la paz para nuestro hermano, mantenernos en armonía. Si nuestro Señor Jesús nos
vino y nos puso en armonía para con el Padre, nos reconcilió para con el Padre y nos puso en paz para con Él, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos puso en paz con Él, pues así nosotros también, de eso que somos portadores, que es la paz, nosotros también debemos de ayudar a nuestro hermano, ¿verdad? A mantener esa paz con las personas. Dice aquí, de la mejor manera que se pueda, porque hay casos donde no se puede, pero hay que tratarlo. Hay un solo cuerpo, fíjate bien, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, no hay nada más. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, no hay otro Dios. Un solo Dios y Padre, fíjate bien, me llama la atención esto que dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Parece trabalenguas esto, pero lo vamos a descifrar aquí para que tú lo comprendas mejor. Dice primero, estamos viendo que hay un solo Dios, hay un solo espíritu, no hay otra cosa más, o sea, todos enfocados en el mismo aspecto, todos enfocados en la misma visión, todos enfocados en lo que Dios realmente requiere, porque no hay otro Dios, solo hay uno Dios. Y dice que este Dios es Padre de todos, este Dios, nuestro Dios es el Padre de todos. Y dice que este Dios está sobre nosotros, Él es la autoridad máxima, no hay otra autoridad que sobrepase a la autoridad de nuestro Dios. Y dice, y por medio de nosotros, Él se encuentra en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo, se está movilizando a través de nosotros, ¿verdad? En todo lo que nosotros necesitamos, en todo lo que nosotros requerimos, está en medio de nosotros y está en nosotros. Está dentro de nosotros. ¿Y cómo es que está dentro de nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y cómo es que está el Espíritu Santo entre nosotros? Cuando lo recibimos como Rey y Señor de nuestra vida. Cuando fuimos sellados en nuestro corazón por su Espíritu, ahí lo andamos portando. Esta es la casa del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Es el templo y morada del Espíritu de Dios. Amén. Entonces aquí tenemos estas cosas. Dice que así es como nosotros andamos en unidad en Cristo y para con los demás, cuando somos tolerantes, cuando somos amables, cuando somos apacibles, cuando ayudamos a nuestro prójimo, cuando entendemos que todos somos llamados por un mismo espíritu, cuando todos estamos enfocados en una misma esperanza, cuando dice ahí que reconocemos a un Dios absoluto, que no hay otro Dios, no existe Dios, no hay otro Dios, no hay Dios aquí en este mundo, Él está en eternidad y es el único Dios verdadero, no hay otro Dios y Él está a través de nosotros, dice aquí, es el Padre de todo, que sí que es Padre de toda la humanidad, nuestro Dios es el Padre de todo, Él es el creador de todo, es el Padre de todo, ¿verdad? Y Él es, ¿verdad? Él es, dice aquí, el que es la autoridad máxima, porque Él es el que pone reyes y quita reyes, Él es el que pone toda la autoridad. Él es la autoridad máxima de todo lo que puede existir. Y dice que está entre nosotros a través del Espíritu Santo, porque es donde nosotros venimos, invocamos su nombre y está dentro de nosotros porque lo hemos recibido como Rey y Señor de nuestra vida. Amén. Mira qué maravilloso y sorprendente es eso, qué poderoso es. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios de esta manera, pues estamos entendiendo que nosotros no somos nada sin Él. Le necesitamos. Amén. Necesitamos a nuestro Dios en todo lo que hacemos. Ahora ya para terminar, dice que hay una actitud de una persona que practica la unidad en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y dice aquí cómo es la persona, cómo es esa persona. Porque acabamos de ver cómo se requiere, cómo debe de ser la persona, pero aquí ya vemos una persona que realmente es de esta manera y está en Efesios 5:9. Efesios 5:9 dice, anímese uno a otro con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver aquí, no es que tú vas a venir, solo te vas a estar ahí como que dedicándole salmos y dedicándole himnos a las demás personas, ¿verdad? No, significa en primer lugar el respeto. Cuando tú tienes armonía con una persona, primero tienes respeto y eres una persona justa. Respetas el derecho de otro. Amén. Entonces tú le respetas. Cuando dice de alabanza es que cuando tú adoras a Dios, ¿qué es lo que haces? Cuando tú estás adorando a Dios, en primer lugar la adoración lleva consigo la conducta de la persona, el testimonio, ¿verdad? Es una forma de adorar.
Y significa que cuando tú haces esa conducta para con Dios, que eres fiel en todas partes, te mantienes tu integridad ante Dios, pues tú también puedes ser una persona correcta, una persona honesta, una persona sincera para con tu prójimo. Amén. Tú puedes ser una persona sincera, honesta para con tu prójimo. No andas mintiendo, no le andas engañando, no le andas traicionando, porque eso no lo hace un hijo de Dios. ¿Qué más? Cuando tú adoras a Dios con la alabanza, tú le dices los atributos a Dios grande, poderoso, Dios magnífico, sorprendente, no hay otro como tú, mi Señor. Eres inigualable, eres incomparable, no eres sustituible. Cuando le dices tú eso a Dios, ¿verdad? Tú adoras a Dios en alabanza. Lo mismo tú puedes, entonces, ¿qué estás viendo de Dios? Tú no estás viendo a Dios. Mira, Señor, ¿y por qué me hiciste pasar por esta circunstancia? Mira, Señor, ¿y por qué me castigas de esa manera? Mira, Señor, ¿y por qué me negaste esta oportunidad? Eso no se lo dices en una alabanza, ¿verdad? No, entonces vamos a hablarnos entre nosotros, entre cánticos, himnos y alabanzas y salmos. Salmos es poesía. El salmo son poesías escritas. Entonces vemos aquí, es una poesía. Cuando tú le vas a hablar a alguien, entonces, ¿qué es lo que tú vas a ver aquí cuando dice la palabra de Dios en esto? Mira las virtudes de tu hermano. Amén. La persona que está al lado tuyo, no todo lo que tiene es malo. Nosotros somos imperfectos, tenemos errores, pero también tenemos virtudes y cosas buenas que Dios ha puesto dentro de nuestras vidas. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Nos enfocamos en lo malo. Nos enfocamos en el error. Nos enfocamos en la debilidad y eso es lo que exaltamos. Pero no exaltamos lo bueno de la gente. Ah, no, esa persona es bien estudiosa, esta persona es bien inteligente, no, esa persona es bien persistente, no, esa persona es bien amable, no, esa persona sí, es que ella avanza, ella no se detiene, no es que esa persona, ¿por qué no empezamos a ver las virtudes de la gente? ¿Por qué no empezamos a agradar a la gente por lo bueno que son? ¿Por qué dejamos a un lado los errores? Porque todos tenemos pecados, no somos perfectos, somos imperfectos. ¿Por qué no empezamos? Dejemos a un lado las imperfecciones y los errores que tenemos, las debilidades, y empecemos a ver lo bueno de cada persona. Porque esto es lo que dice aquí. Dice, anímese uno con otro. Usted no va a animar y decirle, mira, hombre, qué perverso sos. No, es que mira, de veras que no servís para nada. No, usted no va a animar a alguien así, ¿verdad? Usted dice, mira, usted sabe que la persona no está correcto en sus pensamientos y en su conducta. Pero usted dice, mira, Dios te ama. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede transformar tu corazón. Dios puede sanar tus heridas. Dios puede sanar tu interior. Puedes encontrar una nueva vida en Dios. No todo está terminado. Dios te puede dar una oportunidad nueva. Dios te va a ayudar, te va a sanar por completo. Qué diferente, ¿verdad? Entonces dice aquí, anímese el uno con el otro, ¿verdad? Con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor. Dice, aquí nos invita a cantar al Señor y adorar al Señor con un corazón, dando siempre gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la persona que es agradecida con Dios, la persona que adora a Dios, la persona que reconoce las virtudes de Dios, puede reconocer las virtudes de las personas, puede amar a su prójimo. El que es agradecido con Dios puede ser agradecido con las personas también. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y si tú tienes a Jesús dentro de tu corazón, tú tienes que ser a la naturaleza de Él. Amén. No puede ser diferente. Entonces dice aquí, dice, alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios Padre por todo. Dar gracias por todo, hasta por aquello que no entendemos, hasta por aquello que no resultó, hasta por aquello que nosotros queríamos y no pasó. Hay que darle gracias a Dios por todo. ¿Sabes por qué? Él conoce el futuro. Nosotros no conocemos el futuro, Él conoce el futuro. Y Él sabe por qué nos limita de ciertas cosas. Estoy hablando de un Dios supremo, no de una persona que por capricho cierra las oportunidades de otro y actúa injustamente. Estoy hablando del Dios todopoderoso que conoce todas las cosas y que vive en la eternidad. El que sabe qué va a pasar mañana, el que sabe qué va a pasar la otra semana, el que sabe si el otro año vamos a estar existiendo o no. A ese Dios te estoy refiriendo. Y hay que darle gracias a Él por todo. Por las cosas que no entendemos, por las cosas que nos concede, por las cosas que no nos concede. Él sabe todo. Tal vez no estamos dispuestos o no estamos listos para recibir lo que estamos esperando. Pero hay que darle gracias a Dios por todo.
Amén. Dice aquí, dar gracias a Dios por todo, dice ahí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque el nombre del Señor Jesucristo es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Por eso cuando oramos decimos en el nombre de Jesús, porque Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. Amén. Así es como el Padre reconoce esas peticiones y son contestadas cuando nosotros venimos y decimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús que todo resulte, en el nombre de Jesús que todo cambie, en el nombre de Jesús que todo se resuelva, en el nombre de Jesús que obtengas la sanidad, en el nombre de Jesús que haya provisión para tu vida. Cuando decimos en el nombre de Jesús, es que Dios el Padre conoce el nombre de su Hijo. Y dice el nombre de Jesús, están hablando de mi Hijo. El nombre de Jesús, dice el Padre, están hablando de mi Hijo. Se pone bien atento a ver qué es lo que requerimos nosotros. Entonces, por eso todo debe de ser en gratitud y en el nombre de Jesús. Y de ser armoniosos con las personas, demostrando el amor y el respeto y ser justos con las demás personas. No hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Amén. Es una manera de mantener la armonía entre hermanos. No hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Amén. Así que terminamos así en este momento. Así que muchas gracias por haberme otorgado, ¿verdad? Estos minutos de tu tiempo. Hemos hablado de la unión en el cuerpo de Cristo, entre paréntesis, de la armonía que puede existir entre nosotros. Así que espero pues que este mensaje te haya ayudado, te haya motivado, nos haya confrontado, ¿verdad? Con muchas circunstancias que a veces nosotros, o acciones que nosotros muchas veces tenemos, que estamos aquí en el proceso todos. Que tú me ves aquí al frente de ti no significa que sea perfecta, significa que yo también estoy en el proceso junto contigo. Porque aquí no terminamos, o sea, no somos perfectos aquí en este mundo. La perfección vamos a tener cuando estemos allá en la presencia de nuestro Dios. Porque ahí este cuerpo ya no va a existir, ya no va a haber pecado. Pero mientras estamos aquí, estamos luchando por mantener lo que Dios realmente agrada, esa condición de integridad. Así que ahora pues te agradezco y vamos a orar ahorita. Solamente voy a orar para aquellas personas que quieren recibir a Jesús por el tiempo, ¿verdad? Ya nos pasamos un poquito de tiempo. Vamos a orar nada más por las personas que van a recibir a Jesús y ahí vamos a quedar despedidos. Así que si tú quieres recibir a Jesús en este momento, si tú has dicho, no, si en verdad yo quiero formar parte del cuerpo de Cristo, no, y en verdad yo soy parte de la iglesia, yo quiero decirte que si tú estás ya, Dios te marcó, tú no te vas a desligar. Dios va a insistir y va a insistir y va a insistir como sea. Tú vas a venir a Dios porque Él ya te escogió, ya te eligió. Él te va a buscar. No esperes, como decía el pastor donde yo me congregaba, no esperes estar en un lugar que no quieres estar, en un hospital, en una cárcel o en el cementerio, dice, para poder reconocer que necesitas de Jesús. No esperes esos momentos. Así que ahora es el momento, ahora es el día, dice el Señor, en día aceptable he venido. Ahora es el momento en que tú puedes darle la oportunidad a Dios a que marque tu corazón, lo selle y puedas formar parte de la familia de Dios. Así que vamos a orar en este momento. Si tú quieres recibirle, repite después de mí. Señor Jesús, gracias por haberme permitido escuchar este mensaje. Me has hablado, Señor, y reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento. Perdóname, Señor. Te doy gracias porque moriste en mi lugar en esa cruz y porque perdonaste mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él. Y quiero que sea sellado con tu Espíritu Santo para yo tener la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Te felicito si tú hiciste esta oración. Quiero decirte que con esta oración no solamente has sido liberado del pecado, sino de todas aquellas circunstancias que te afectan y que no te permiten acercarte a Dios. Amén. Entonces yo ahora te felicito y te invito a que vayas a una iglesia, que te congregues, que vayas a una iglesia que está cercana a tu casa o que el Espíritu Santo te guíe a una iglesia que tú quieres ir. Pero lo importante es que te congregues para que puedas reunirte con personas que hablan el mismo idioma, que tienen la misma visión de buscar a Dios, ¿verdad? Y que te puedas venir y involucrar en lo que es el servicio. Así que es importante que tú asistas a una iglesia. Bueno, quedamos así despedidos en este momento. Te agradezco mucho por haberme
quedado hasta el final de este video. Pues deseo que el nombre del Señor, pues Dios bendiga tu vida y te proteja de salida y entrada a tu hogar, ¿verdad? Que Dios te guarde en todo momento, ¿verdad? Y bueno, nos seguimos viendo el día de mañana. Si Dios lo permite, seguimos con otro tema más. Así que muchas gracias por tu fidelidad y por estar ahí. Bueno, que el Señor te bendiga y te conceda un excelente día. Te mando muchos abrazos a donde estás y nos seguimos viendo si Dios lo permite. Amén. Bendiciones.